Amigos, buenas noches. Nuevamente en Alianza Electoral en Democracia, Agenda Electoral en Democracia, perdón. Hoy tenemos a un invitado de lujo, es el doctor Fernán Altuve Febres Flores, ¿correcto? Así es. Él es jurista, es historiador, ha sido congresista de la República, ha sido también regidor de Lima, tiene una vasta carrera de aporte intelectual al Perú y hoy se está presentando al Senado con el número 1 por el partido Avanza País, además de ser candidato en la plancha presidencial del general William, ¿correcto? Así es. Es un honor tenerlo hoy aquí, en esta agenda electoral en democracia. Y bueno, tengo muchas preguntas y tengo muchas, digamos, notas que he tomado de sus diferentes entrevistas. Y la primera que me llamó la atención es cuando le preguntaron por qué usted había tomado la decisión de ir al Senado, era por defender el modelo económico de la Constitución del 93. ¿Podría hablarnos un poco más este concepto o esta idea que usted tiene y empezar la entrevista? Yo le agradezco mucho la invitación y señalo que yo creo que la forma como se ha hecho la reforma de la Constitución, que ha sido cambiada casi en 80 artículos, ha puesto en cierta manera en algunas dificultades institucionales al país. Y hay el peligro de, si no sabemos jugar con las instituciones positivamente, de que haya un sector muy importante, político, radical, y gente descontenta, que no necesariamente es radical, pero descontenta, que pueda inclinarse hacia un cambio de la Constitución. Y eso creo que puede ser muy peligroso, porque el modelo económico de la Constitución es el que nos ha garantizado una estabilidad económica de la cual gozamos hoy día en el Perú, y que cuando uno compara la situación privilegiada del Perú con el contexto regional, tiene una explicación en ese modelo económico. Ahora bien, usted también en alguna de las declaraciones habló no solamente del modelo económico, sino también de que el Senado tiene mayor poder que la Cámara Baja, la de diputados. Muchos de los que hemos entrevistado que son candidatos al Senado, digamos, no saben o no conocen mucho el tema de que casi el Senado concentra el mayor poder. Estamos hablando casi de un parlamentarismo, llamarlo entre comillas, porque ustedes tendrían la facultad de elegir al defensor del pueblo, de, digamos, si llega a la de la Cámara de Diputados, llegan los proyectos de ley, las eligen o no las eligen, tienen distintas facultades, mucho poder le están dando al Senado. Sí, el diseño que se ha escogido en las personas que han hecho la reforma le han dado un poder, en mi opinión, excesivo. Porque de lo que se trata de cuando hay una bicameralidad es que no haya una cámara más grande o más fuerte que otra, o que no haya una sola cámara omnipotente, que es el asambleísmo, y que si haya dos cámaras que se distribuyan equilibradamente las facultades legislativas. Lamentablemente, creo que sobre todo en la facultad que tiene ahora el Senado de modificar libremente el proyecto de ley que llega de la Cámara de Diputados sin necesidad de la ratificación o la revisión por la misma Cámara de origen, podría generar un desequilibrio. El Perú ya vivió un desequilibrio parecido a este, pero a la inversa, donde la Cámara de Diputados era mucho más poderosa que el Senado. Eso ocurrió con la Constitución de 1933, que la Cámara de Diputados era muy fuerte y la Cámara de Senadores estaba, en cierta manera, más reducida en sus facultades. Entonces, en el año 39 se hizo una reforma que se aprobó por un plebiscito y se equilibraron las facultades. El problema es que en el año 45, cuando llegó la mayoría aprista a la Cámara de Diputados, declaró nula el plebiscito, Por lo tanto, el reequilibrio lo declararon nulo y volvieron al desequilibrio. ¿Cuál fue el resultado? Que la Cámara de Diputados hacía lo que quería y el Senado prácticamente no podía contener las normas de la Cámara de Diputados. Y haciendo uso de una figura mínima, el Senado encontró una fórmula de paralizar ese desequilibrio, pero paralizó todo el legislativo. ¿Cuál era? La figura era
que para que pudiera sesionar la Cámara de Diputados también tenía que dar quórum la Cámara de Senadores. Entonces los senadores se declararon en huelga y no aparecieron. Entonces, como no podía sesionar la Cámara de Senadores, los diputados prácticamente iban, pero con facultades limitadas. Eso generó una crisis que devino en el golpe militar del año 48. Entonces, no sería bueno que tuviésemos en este momento un desequilibrio a la inversa. Sino tratar de que las fuerzas puedan estar equilibradas. De eso se trata, de que no haya una Cámara hiperpoderosa, una sola, como en el caso que hoy día tenemos, pero cuando se constituyen dos, que las dos sean lo suficientemente equilibradas para que ese poder esté bien distribuido. Ok, ahora doctor Altuve, ¿cuál es su visión principal de llegar al Senado? O sea, como le dije hace un momento, usted decía, voy a defender el modelo económico. Se han hecho miles de reformas a la Constitución política actual, pero ¿cuál es su visión? ¿Para qué quiere llegar al Senado aparte de estas dos motivaciones? Bueno, yo fundamentalmente la defensa del modelo económico, el reequilibrio institucional y revivir una institución que es una institución natural en el Perú. El asambleísmo o la Cámara Única ha sido una excepción en la historia peruana. Solamente hemos tenido prácticamente 35, 40 años de los 200 años de historia peruana, hemos tenido esta excepción. Y siempre ha sido una excepción cara, una excepción compleja, una excepción negativa. El bicameralismo es la forma natural de la institución legislativa y hay que fortalecerla en su restauración. ¿Con un país como el Perú tan fragmentado políticamente se puede hacer eso? Se puede hacer, ¿por qué? Porque si uno mantiene una cámara única o una cámara baja muy fuerte, las cámaras políticas representan a las partes del país. El Senado representa al conjunto de todo el país, por eso es la Cámara Nacional. Entonces, en un legislativo están en la misma rama legislativa las dos visiones. La que da importancia a lo regional y la que da importancia a lo nacional. Entonces, ese es el sentido, la Cámara Nacional que equilibra la Cámara regional. Las cámaras regionales piden lo suyo, lo cual es legítimo, estamos totalmente de acuerdo. Pero claro, cuando no hay un equilibrio nacional, fragmentan el país. Entonces, la regionalización que tenemos, y ustedes la ven y la sufren, porque acabo de visitar el norte está abandonado de una manera increíble. ¿Por qué? Porque toda es una suma de fragmentaciones. ¿Dónde están los parlamentarios que ven la nación, el conjunto? El que dicen, oye, un momentito, estás dando aquí mucho y sin darte cuenta le estás quitando acá. No, se ponen de acuerdo para repartirse y entonces lamentablemente hemos vivido muchos años de repartijas que las hemos sufrido todos. Ahora, en el sentido de llegar usted al Senado, ¿qué leyes propondría o derogaría, en principio, para que, digamos, por ejemplo, el tema de la criminalidad organizada, el tema de la educación, el tema de la salud, ¿hay alguna, desde su facultad, que tenga como senador, que pueda usted, digamos, generar iniciativas legislativas o apoyar a la Cámara Baja, que son los diputados los que van a traer las leyes, para que se pueda mejorar esta confianza o desconfianza que tiene el pueblo? Porque el pueblo... Yo escucho mucha gente que dice, no, nosotros votamos porque no hay bicameralidad y sin embargo la están teniendo, ¿no? Sin embargo, se ha votado la ley, el Congreso es el malo de la película siempre. ¿Cómo se le va a volver la confianza al pueblo? A ver, hay instituciones que parecen que son negativas, pero no lo son. Uno de los argumentos en el año 1992 para que se fuese hacia el unicameralismo, al cual yo nunca estuve de acuerdo, es que el Parlamento bicameral era muy caro. El Parlamento unicameral ha sido varias veces más caro que el bicameral. Y ha sido varias veces más ineficiente porque al ser menos el poder está más concentrado. Claro. Entonces eso es un error. Parece, el sentido común dice menos parlamentarios, menos gente que friegue, pero no es así. Claro. Entonces es al revés. Y eso se tiene que decir y se tiene que apoyar y hacer. Ahora, desde el punto de vista de cómo está hoy día conformada la normatividad parlamentaria,
el senador no puede presentar proyectos de ley. Pero sí puede aprobar que vengan los que Lo que venga, lo que me manden, lo cual es un error, porque deberían tener capacidad de presentar proyectos de ley a la Cámara de Diputados, que ellos los evalúen y ellos ya verán qué mandan y ahí se produce el equilibrio. Pero ahora no, ahora el senador solamente puede revisar. Y eso también es una cámara de reflexión, ¿no? Como sí, está bien, pero ¿y qué quiere decir? ¿Que no puede presentar proyectos? Es un legislador que no legisla. Es un legislador corrector. El problema es que le han dado la facultad de corregir como le dé la gana. Entonces han cometido un desequilibrio doble. Han dejado a un legislador cojo y han hecho un corrector gigante. Y lo que tenía que ser era medio corrector, medio legislador. Exactamente. Vamos a entrar un poco más profundo en la entrevista, teniéndole usted acá, y vamos a hablar un poco acerca de dos bloques, el tema de la derecha y la izquierda. ¿Por qué? Porque considero de que esta es la gran oportunidad que tiene, por llamarlo de alguna manera, el conservadurismo peruano y la derecha peruana para poder llegar al poder. Pero ¿qué pasa si, digamos, se equivoca? Tenemos miles de partidos de izquierda y miles de gente de izquierda y progresistas que están detrás de los partidos, como el de usted, como el de Renovación Popular, y todos los partidos de derecha, que son pocos, que están fragmentados. Y si llegaran estos 5 años a hacer poder la derecha, llámese por cualquiera de los partidos, ¿qué pasaría si se repite la misma historia que repitió el progresismo en la izquierda en estos últimos años? Fracasos, corrupción, el clientelismo que existe. ¿Qué pasaría? ¿Volveríamos o sería la última oportunidad de la derecha peruana, como lo ve usted? Porque definitivamente creo que el escenario que hay actualmente en América Latina, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, se presentan como que Perú también va a ser protagonista y va a tener de repente un gobierno conservador, un gobierno de derecha, como se le llama, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese gobierno se equivoca? ¿Por qué? Porque vemos, los ciudadanos tienen tantas expectativas hoy en día, no solamente por el lado del Senado y del lado de la Cámara Baja de los Diputados, sino también por el lado del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su visión acerca de esta coyuntura actual en la cual tenemos un país crispado, un país que tiene muchas expectativas, un país que aparentemente va a votar o va a elegir una elección, en esta elección por la derecha, y seguramente va a haber una mayoría o diputados y senadores de esta tendencia más que de la izquierda? Pero ¿qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si, digamos, estas expectativas que tiene la gente se ven menguadas y de repente, digamos, no sale bien la cosa? ¿Qué se tendría que hacer ahí? A ver, número uno, parece que hay una ola conservadora en América Latina, pero esa no es tan conservadora. Por ejemplo, el gobierno boliviano no es un gobierno conservador. En comparación con Evo Morales, sí, claro. Pero es el hijo de un presidente de izquierda y pertenece a un partido demócrata cristiano de izquierda, de centro pero izquierda. Tiene ciertas tendencias a la... No, lo que pasa es que el MAS es tan izquierdista, tan radical, que un partido centrista parece de derecha, pero bueno, no todos son tan de derecha. Digamos que es por contradicción. Eso es como concepto para aclarar el punto de las ideas. A ver, el fracaso, pues obviamente ayuda siempre al adversario. Eso es cierto. Ahora, yo no estoy tan convencido de la unanimidad del espacio de la derecha para ganar. Eso también se pensaba en la elección del año 21. No hay nadie de izquierda, ¿cómo va a aparecer? Pero si no hay nadie. Y todo el mundo estaba feliz diciendo que era o López Aliaga, o Keiko, o Hernando de Soto los que iban a llegar a la presidencia y que la segunda vuelta se iba a producir entre alguno de ellos. ¿Por qué? Porque la derecha ve lo que quiere ver. Y lo mismo estamos haciendo ahora. ¿Ya? Y de pronto apareció para la segunda vuelta con 18% un señor que nadie había visto. Y eso puede volver a pasar. ¿Ya? Ese es un punto. ¿Y qué pasa si la derecha se equivoca? ¿No? Bueno, yo creo que la derecha se ha equivocado y se sigue equivocando.
¿No? Creo que hay dos momentos después del golpe de Castillo en la que la derecha se ha equivocado. Primero, se equivocó no adelantando las elecciones. Porque todas las barbaridades institucionales que estamos sufriendo en este momento, la caída de la señora Boluarte y ahora el intento de caída del señor Gerí, ¿no es cierto?, son porque la derecha no quiso salir de la señora Boluarte en el momento que debía salir. No quiso aceptar que la señora era una presidenta transitoria, aunque su título no fuera ese, pero era la naturaleza de su circunstancia. Se pusieron los ojos tapados y se dedicaron a tratar de arreglar las cosas o de durar y acomodarse en el poder. Y eso fue un error. Error que repitieron sacando a la señora Boluarte, que ya le habían bancado todas las barbaridades y la sacan a último minuto para traernos esto, que en 3 meses es peor que la señora Boluarte. Y no asumen responsabilidad de esos actos absolutamente errados. Se ha equivocado. Que lo acepten. Nadie. Porque ¿quién le quitó piso a la señora Boluarte? La coalición queiquismo-acuñismo. ¿Quién pidió que se fuera la señora Boluarte? El señor López Aliaga. Y ahora estamos en lo mismo. Sí. O sea, en 3 meses estamos repitiendo la misma historia y usted me puede decir que para los ciudadanos decir eso, ¿estamos acertados? ¿Estamos haciéndolo bien? A mí no me parece que la derecha lo está haciendo muy bien. Entonces, ahí hay un error institucional muy grave. Y que no vengan a decir, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Era previsible en el año 23 esto. Yo me he matado diciendo que se adelanten las elecciones. Había un proyecto aprobado en la primera ronda y lo retiraron a sabiendas de lo que estaban haciendo. ¿Y qué quiere? ¿Que no son culpables? Por favor, ya hubo un error y ya se equivocaron en lo institucional. Y el error político. Por lo menos, si te has equivocado en el error institucional, haz un frente y va con una propuesta única. Aquí los personalismos, ¿no?, de que la señora Keiko y el señor López Aliaga son las fuerzas personalistas de la derecha, no han permitido una confluencia. Esa es la verdad. Teniendo un Senado como el que se va a tener a partir del 12 de abril y 28 de julio, ¿usted cree que la estabilidad política en Perú pueda, digamos, entrar a una etapa de calma? ¿O eso no lo garantiza? Es que no lo sé. Es que eso todo depende del resultado electoral. Si las personas... Tenemos un Senado fragmentado. A ver, todo depende de cómo voten las personas. Si las personas asumen la responsabilidad de votar por un mejor candidato y una alta mayoría representativa que pueda estar cerca de formar un gobierno, las probabilidades de la fragmentación se van a reducir y vamos a tener la posibilidad de enfrentar. Si la gente no va a votar por ese consenso, las cosas van a salir mal políticamente. Ya estamos mal institucionalmente. Entonces, yo creo que volvemos con lo mismo. La derecha no tiene ninguna autocrítica. No tiene ninguna autocrítica. Y después agarra y dice, ¿pero por qué apareció Castillo? Porque tú te has presentado y no has visto los errores que has cometido. Y podemos encontrar a un López Chau gigante en la elección, porque yo he estado en el sur del Perú y yo lo he visto. Está creciendo. Eso es una verdad. Está creciendo el señor López Chau. Y no existe. No es que no existe, es que no lo quieres ver porque no te conviene. Lo negamos. Quieres negar porque aceptar una realidad adversa es tener que reconocer que hay errores que se han cometido. Mire, la gente responsable en política no le tiene miedo a decirle al ciudadano, yo me equivoqué. La gente irresponsable le echa la culpa a otro de sus propios errores. Entonces, si estamos ante una derecha que le echa la culpa a otros de sus errores, entonces tenemos muchísimos problemas. Pero si hay alguien que... La gente acepta que te equivoques porque todos nos equivocamos todos los días. Pero la gente lo que quiere es que le digas la verdad. Dime la verdad. No me mesas, no me engañes. Disculpe la expresión, no me hueves. Sí, es cierto. Vamos entrando un poco al tema de Avanza País. Usted vicepresidente. Candidato a la vicepresidencia, bueno, de repente vicepresidente. Ojalá. Candidato a la vicepresidencia con el general William. ¿Qué propone Avanza País? Estábamos hablando hace un momento de una derecha fragmentada, de una derecha que no tiene autocrítica. Ustedes son parte, podemos ponerlos dentro del bloque de derecha,
¿no? A ver, Se pueden autodenominar como la derecha. Sí. ¿Cuál es la propuesta de Avanza País para solucionar parte de esta problemática que existe hoy en el país? A ver, y ahí hay que entrar a un tema que es importante. Nosotros hemos tenido 6, 7 parlamentarios Sí. en el Parlamento actual. La mayoría de ellos no tienen problemas y han tenido una conducta que en términos generales la prensa reconoce como la más positiva y tiene el mayor reconocimiento. En algunos momentos han tenido que votar de forma polémica, han tenido que asumir compromisos que seguramente no les han gustado, pero la gobernabilidad de un poder del Estado como el Congreso exige eso. Porque hay solo 130 personas y no puede voltearse la gente y decir yo no me ocupo o no doy la cara o no asumo una responsabilidad porque me voy a quemar. O sea, definitivamente uno tiene que asumir las responsabilidades. Pero yo creo que el resultado de la bancada es un resultado positivo, un resultado principista y no están involucrados en escándalos. Y ahí se tiene el resultado. Obviamente se asume la responsabilidad del Parlamento donde uno participa. No puedo estar en un barco y no decir que no estuve en él. Eso yo creo que es importante decirlo, pero creo que salen con una nota probatoria dentro de eso. Y segundo, Avanza País, ¿qué ha hecho para tratar de dar una oferta electoral positiva en la fragmentación de la derecha? Primero, no ha presentado un proyecto personalista. Ya. En el momento que tuvimos una crisis electoral, se encontró una salida dentro del partido, institucional. O sea, aquí eso de que éramos un partido vientre de alquiler resultó falso. Sí, bueno, sí. Porque salió una candidatura intrapartidaria con toda la estructura del partido. O sea, había un partido, como para decirlo. Y segundo, desde el punto de vista de las ideas, ayer el general Williams en una muy buena entrevista con Mónica Delta fue muy claro y lo dijo. Yo soy liberal en economía y conservador en lo social. Lo que ha tratado y trata de presentar políticamente desde el sector o del espacio de la centro derecha Avanza País es la confluencia de las mejores personas que piensan de una misma manera con visiones liberales en la economía o con visiones conservadoras. Es decir, ese frente que ojalá se hubiera podido formular dentro de todo el espacio, Avanza País lo está haciendo dentro de su propuesta. O sea, quiere decir que de llegar el 28 de julio el general William a juramentar como presidente, tendríamos un gobierno liberal en lo económico y conservador en el tema social. Exactamente. Aquí viene una pregunta clave y es, ¿qué pasa con China y Estados Unidos? Digamos que hoy en día muchos de los países se están alineando a ambas potencias. De llegar ustedes, ¿consideran que tienen que alinearse a uno de estos dos países? A ver, yo creo que la pregunta es muy importante y es una pregunta muy compleja porque cuando hay tensiones hay la exigencia de sectores internos o sectores externos del alineamiento. Yo creo que nosotros tenemos que alinearnos puntualmente según los intereses que el Perú tenga en cada tema. Es indudable que la cercanía con los Estados Unidos y la ubicación en el hemisferio occidental, que es el espacio natural de presencia norteamericana, nos exige tener una relación de amistad mucho más fuerte con los Estados Unidos que con otras potencias como Rusia o como China. Okay. Eso es un hecho objetivo, negarlo. Pero eso no quiere decir que uno esté en la obligación de comprarse un pack completo, porque entonces eso ya prácticamente es el sometimiento de la soberanía. Hay espacios de colaboración, hay espacios de negocios, hay espacios de integración. No se puede negar que el Perú es un país donde la cultura china tiene 150 años a diferencia de otros países y donde hay 2 millones de descendientes de chinos y que ya están internalizados en nuestra propia cultura hasta en lo gastronómico como el chifa. O sea, no se nos puede pedir o no se puede invitar desde adentro a que tengamos una actitud hostil o desdeñosa de un país que porque esté más distante o porque sea en este momento rival específico del amigo privilegiado de nuestras relaciones, también tiene un componente cultural muy, muy importante en nuestro país. Ya.
Hace más o menos algunas semanas, Donald Trump habló de que Perú debería ser un socio estratégico fuera de la OTAN. De llegar a ustedes, ¿impulsarían eso? ¿Tratarían de acercar la relación para poder llegar a, digamos, a esa sociedad que Todas las asociaciones que sean favorables para el Perú, que le den beneficios al Perú. Hay que agradecerle al presidente Trump que desde que ha llegado no ha hecho más que manifestar actos de simpatía hacia el Perú. En todo momento, desde que comenzó, va a cumplir un año, ya cumplió un año. Va a cumplir, sí, ya pasó el primer año. Todas las expresiones del presidente Trump hacia el Perú han sido enormemente positivas, enormemente favorables, y eso muestra que nosotros tenemos que tener una reciprocidad. ¿En qué punto? Pues se irán viendo según se vayan dando las circunstancias, ¿no? No se puede adelantar opinión y decir, sí, vamos a hacer. Bueno, vamos a ver qué cosa hay, de qué se trata, cómo se va a hacer. Y los órganos técnicos, que son los ministerios adecuados, tendrán que ir a ver bien eso. Nuestro Tratado de Libre Comercio ha sido muy respetado y, como ha dicho el embajador del Perú en Washington, en este momento la relación del Perú con los Estados Unidos está en su mejor momento, y no solamente tenemos que hacer que eso se mantenga, sino que se profundice. ¿Hay que reducir el Estado, doctor Altuve? Bueno, ¿hay que reducir ministerios? A ver, nosotros tenemos en nuestra propuesta de plan de gobierno la reducción de ministerios, pero el Estado y la burocracia no solo son ministerios. O sea, hay que hacerlo más eficiente. Entonces, con la cantidad de gente que hay, se pueden crear una cantidad de organismos, una cantidad de órganos ejecutores, una cantidad de mecanismos mucho más eficientes. Creo que el problema no solamente es un tema de reducción o no reducción, es un tema de eficiencia. Tenemos un Estado diseñado para el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y entonces eso exige, a ver, lo pongo de esta manera. Yo creo que es necesario gobierno digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites que hoy día tienen que hacer presencialmente, o un conjunto de actividades, incluso la telemedicina para cosas menores o atenciones. ¿Y eso cuánta gente demandaría si uno habla de trabajo? Un montón de gente, porque se van a necesitar especialistas en cámaras, en sistemas. O sea, no es la desaparición del empleado público que muchas veces genera un temor. El cambio de rol. Es el cambio de rol. Y entonces lo que nosotros tenemos que desaparecer no es al empleado público, es a un tipo de empleado público construido de un sellito que hace su vida clavándole un sello o no clavándole un sello, un papel, que es el funcionario decimonónico. Pero nosotros necesitamos el desarrollo de una nueva forma de hacer el funcionariado digital, con gran cantidad de personas que puedan transmitir información a través de grandes mecanismos de gobierno digital. Y eso no solamente genera empleo, sino que genera eficiencias. Y es a lo que nosotros apuntamos, a generar eficiencias. El tema de la defensa es un tema bien importante y, lógicamente, para un presidente, si el general William es presidente, pues militar, de formación militar, entiendo que puede ser determinante. El tema de que Perú quizás sea uno de los países con menores capacidades militares en América Latina, el tema de la compra de los aviones, que ya es muy probable que sean los americanos, los F-16, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Hay que armarse por un tema disuasivo? ¿Eso todavía ustedes no lo consideran como parte de una propuesta de gobierno? A ver, nosotros tenemos en la propuesta del plan de gobierno unas propuestas de modernización, digamos, estándar, que son las que demandan y requieren los planes del Estado. Ahora, aquí hay dos temas que hay que mencionar. Primero, la competencia profesional de nuestro candidato, que es fundamentalmente un militar, y un militar exitoso y de altísimas competencias. Yo estoy seguro de que él tiene toda la formación y toda la concepción para hacer que esa modernización estándar que tenemos sea lo mejor y lo más eficiente. Yo, en lo personal, la verdad es que no soy un experto para poder entrar en los detalles
del mejor armamento, del más Pero adecuado. sin embargo considera que debe Perú comprar armas, armarse. A ver, yo creo que ahí tenemos que hablar de dos cosas por concepto, y ahí hablaré a título personal. Disuasión, hay que mantenerla siempre. Sí. La historia del Perú ha demostrado que cuando no hemos tenido capacidad de disuasión, nos hemos puesto en riesgo ante amenazas políticas transnacionales y amenazas criminales transnacionales. Eso, la disuasión es muy importante. Y segundo, hay que ver el contexto del mundo. Hay una cantidad de personas con bonomía, con una visión generosa del mundo y de las relaciones internacionales, que creen que estamos viviendo en el paraíso terrenal. Pero cualquier persona que lee la información de lo que está ocurriendo en el mundo se dará cuenta de que estamos en una tensión, y el Perú tiene que estar asegurado y bien custodiado por sus Fuerzas Armadas ante cualquier amenaza aún no visible hoy día que pudiera surgir. Por lo tanto, es de enorme importancia, y ahí sería extraordinario tener un presidente militar que estuviera atento. Esa visión. Porque el mundo y la región está en un proceso inestable. Pero el Perú siempre ha adolecido de una, digamos, no sé si la palabra es amnesia o una miopía geopolítica. Sus clases dirigentes no tienen entendimiento de eso. Siempre creen que las cosas van a ir mejor. Si eso no fuera así, la guerra con Chile no hubiera existido. Ok, sí, es cierto. Bueno, doctor Altuve, ha sido un gusto tenerlo. El gusto es mío. Esta cámara es para que usted pueda dirigirse a sus electores, darles un último mensaje. ¿Por qué deben votar por usted para que sea senador nacional el 12 de abril? Bueno, yo le agradezco mucho, le agradezco a los televidentes. Creo que tenemos la oportunidad de crear un gran Senado. Tenemos la oportunidad, ustedes, sobre todo con su voto, de elegir una selección de personas que vayan a contribuir en una visión de mejor política, de mejores instituciones y de mejor Estado. Depende de ustedes escoger a los mejores para que el Senado sea eso, donde esté la senectud, las personas más preparadas de una sociedad, los ancianos, los sabios, aquellos que pueden reflexionar sobre nuestra comunidad y sacarnos adelante. Depende de ustedes, y Avanza País está tratando de presentar la mejor opción con el general Williams, que va con el número 3, con Carol Paredes, que ella es parlamentaria, que va con el número 2 al Senado, con la historiadora, la doctora Cecilia Bácula, que va con el número 4, que es una figura importantísima, y creo que se ha hecho un esfuerzo por que sean personas idóneas y personas que aporten. Bueno, muchas gracias, doctor Altuve, por estar aquí. Amigos, hasta otra oportunidad en Agenda Electoral en Democracia. Muchas gracias y buenas noches.